Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer episodio del podcast en beta permanente. Yo soy José Luis y bueno, para este primer episodio, si lo consideramos después de este episodio 0 en el que me presentaba un poquito y contaba de qué iba a ser el podcast, pues bueno, este primer episodio viene dedicado a un tema que me han pedido bastante en el canal de nuestros compañeros o de mis compañeros de Manzanas Enfrentadas del grupo Prime y tiene que ver con mi uso de la pulsera Whoop 5.0. Bueno, como todos los que nos sigáis por el canal de Manzanas Enfrentadas, ya veréis que bueno, que en estos podcasts los voy a mencionar mucho, porque como ya he dicho, sigo siendo parte del grupo y muchas de las cosas de las que aquí voy a hablar tienen que ver con cosas de las que se hablan allí también. Y bueno, pues había mucha gente interesada en que contara mi experiencia con esta pulsera de actividad, porque al final se trata de eso, es un wearable como otros que cuantifica nuestra actividad diaria, entrenamientos, etcétera. Entonces al final el concepto de la Whoop, por explicarlo un poquito, aunque yo creo que ya más o menos todos sabemos de qué va un poco el tema, pues bueno, la Whoop no es un smartwatch como tal, sino un monitor de rendimiento. No tenemos ningún tipo de notificaciones, ni WhatsApp, de llamadas, etcétera. Sí que es verdad que tiene un apartado de vibración que utiliza solamente para temas de, pues para levantarte por la mañana y tal, como una especie de despertador, como también hace, por ejemplo, el Apple Watch. Y pues bueno, al final se trata de eso, se trata de un dispositivo de monitorización exclusivamente. Entonces, pues bueno, ¿por qué y por qué? ¿Por qué realicé el cambio a la Whoop? Algunos de vosotros sabéis, yo vendí mi Apple Watch y me pasé a la Whoop. Pues bueno, pues ¿por qué fue esto? Pues porque quería un poco de tranquilidad en cuanto a llamadas, notificaciones, etcétera. Quería no estar pendiente de todo ese tipo de temas y tal. Y yo, por ejemplo, echaba mucho de menos, por ejemplo, una pulsera de actividad que tuve hace muchos años, que era una Xiaomi Mi Band, de las primeras que hubo, que no tenía ni pantalla ni nada, que solamente te vibraba con el tema de las llamadas, pero no tenía ningún tipo de pantalla para notificaciones, etcétera. Y pues bueno, quería un poquito de desconexión en ese sentido. Eso por una parte, y por otra, una de las principales también era porque, bueno, a mí me gustan bastante los relojes analógicos, soy un gran aficionado de ellos, tengo una pequeña colección de la que me siento orgullosa, que quizás en algún episodio próximo os lo comentaré o los presentaré un poquito y tal. Entonces, pues bueno, quería también el no tener que estar con dos relojes, digamos, entre comillas, como hay alguna gente que los lleva, porque no quiere prescindir tampoco de ese modelo analógico, pero yo no quería que esto fuera así. Yo quería poder llevar mi reloj analógico, pero también algo que me cuantificara mi rendimiento diario, mi descanso, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, viendo entre las opciones que había, me decanté por la Whoop y por eso realicé pues esa suscripción, ¿vale? Porque sí, porque este dispositivo no es un dispositivo al uso, que lo compras como el Apple Watch y ya está, sino que tiene una suscripción para poderlo utilizar, ¿vale? Al final, lo que es el dispositivo, la verdad es que es bastante simple, tiene su correa, lo que es el dispositivo, obviamente dicho, con sus sensores, etcétera, pero bueno, pues tampoco es que sea una gran cosa, ¿vale? Y lo que lo hace especial es sobre todo este tipo de suscripciones y lo que te ofrece con cada una de ellas. Yo en concreto realicé mi prueba y me decidí por la suscripción que se llama la Whoop Peak, que es la intermedia, por decirlo de alguna manera. Está la Whoop One, creo que se llama, la Whoop Peak, que es la intermedia, y después la Whoop Live, en la que te dan también un dispositivo algo distinto con notificaciones de ECG, de examinador cardíaco, etcétera, etcétera. También te da informaciones de la presión arterial, pero bueno, yo me decidí por
por el intermedio, que es la WUP Peak, que tiene un precio de 264 euros al año, bastante elevado para lo que estamos acostumbrados, y esto es pagándolo al año, porque si lo pagaras mes a mes pues tendría un precio superior, pero pagándolo al año digamos que te ahorras un 26%, creo que es aproximadamente. Entonces al final llevo ya casi 300 días con ello, en concreto lo voy a mirar ahora mismo, son 289 días, que eso son casi 10 meses de uso con ella. Realicé una suscripción anual, con lo cual está a puntito de cumplir. Y pues bueno, ya luego después al final os diré si lo voy a renovar o no, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esta suscripción yo para nada recomiendo la suscripción inicial, porque básicamente los datos que te da son tan básicos que no merece la pena, con lo cual es pasar a la intermedia o ya a la superior, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, voy a contar un poquito los aspectos, que tampoco esto creo que sea una descripción de lo que te hace la pulsera y todo eso, pero voy a contar un poco los aspectos más principales o más pro que yo veo a favor y en contra de lo que es el uso de la pulsera y en mi uso particular. Sobre todo, los puntos más positivos que yo veo es el tema, sobre todo, de la batería. Es decir, esto es un gustazo tener que olvidarte de la batería, porque más o menos, según te dicen, dura unas 14 días y puedo corroborar que esto es así, ¿vale? Realizando incluso mis entrenamientos y todo eso, la batería llega a durar eso, incluso un poquito más. De hecho, para que veáis un ejemplo, el verano pasado, que la tenía casi recién a estrenar, me fui de vacaciones 15 días e hice la prueba, cargué la pulsera en solamente nada más empezar, casi antes de irme de vacaciones, y en esos 15 días, cuando volví, todavía no necesitaba haberla cargado. Estaba ya en las últimas, y que es verdad, hubiera tenido quizá para un día más o una cosa así, pero me duró esos 15 días que estuve por ahí, con lo cual esto es una tranquilidad para los que veníamos, por ejemplo, de Apple Watch y de otros relojes también, sobre todo las Apple Watch normales. Ya sabemos que el Ultra dura un poquito más de un día y tal, pero para el resto pues casi que lo tienes que cargar cada día, lo cual pues eso es un desestrés también, que era lo que quería con este tipo de dispositivo, de no tener que estar pendiente de cargarlo, de llevarte el cargador, etcétera, etcétera, que de hecho ni me lo llevé, confiando, y digo, bueno, pues si se acaba, se acabó y ya está, y estoy sin medir algún día o lo que sea, pero no, sorprendentemente me aguantó todo el viaje, y pues la verdad que muy contento con el mismo. Luego después, sobre todo, también destaco la comodidad, ¿vale? Es un producto que es sumamente cómodo, a pesar de que por el formato de forma es muy parecido al Apple Watch, ¿vale? Pero para mí, en mi uso particular, me ha resultado mucho más cómodo que el Apple Watch. El Apple Watch también me lo ponía para dormir, por ejemplo, y todo eso, y me costaba un poquito tenerlo y tal, un poquito más pesado. Este es muy ligero, mucho más que el Apple Watch, y no me lo quito absolutamente para nada. El Apple Watch, a pesar de que te dicen que te puedes bañar con él y todo eso, yo nunca me he fiado mucho, y siempre me lo quitaba para ducharme, o incluso cuando estuve de vacaciones en la playa y todo eso me lo solía quitar. Pero con la WUP no es así. La WUP la he llevado constantemente, tanto en la playa como en la ducha y tal, obviamente con tus cuidados que tienes que tener con todos estos dispositivos. Pues si te metes en la playa con el salitre del mar y todo eso, pues asegurándote de luego después de lavarlo bien con agua dulce y todo eso, pero vamos, muy contento, muy cómodo. En la cama prácticamente ni la noto, y puedo realizar todas las mediciones sin ningún problema, ¿vale? Y pues bueno, al final esto es un poco una de las características también más importantes que me hizo pasar a ella, ¿vale? Por otra parte también, pues bueno, sobre todo el gran pro que tiene también en esto, ya que he dicho que el producto en sí mismo, el hardware, no es gran cosa, sobre todo tiene que ver con el software que te integra y con las mediciones y cómo te las presenta en ese sentido, ¿vale?
La verdad es que esto es lo diferencial, yo creo, es por lo que se paga el dinero, por todo el tema de cómo te presenta los datos y cómo te los analiza. Pues bueno, ahora mismo acabo de abrir la aplicación en mi móvil y pues la forma en la que te presenta todos los datos, pues te da unas métricas de cómo vas hoy, de cómo has descansado ayer, etcétera, etcétera. La pantalla principal, pues una pantalla configurable en donde aparecen pues los típicos, como si fueran los anillos y tal, pues el sueño, el porcentaje de sueño, el porcentaje de recuperación, el porcentaje de esfuerzo, un monitor de salud también en el que te indica bastantes métricas y cómo va en ese sentido, pues la frecuencia respiratoria, te indica si alguno está desviado con respecto a lo normal, lo que puede indicar que puede haber algún problema, monitor de estrés, las contabilizaciones de todo lo que ha pasado, pues el sueño que has tenido, si has hecho alguna actividad y tal. Tiene, sobre todo para las actividades más normales, como es andar, caminar, correr, etcétera, te las detecta automáticamente. Si tienes algún otro tipo de actividad, la tendrías que iniciar tú manualmente y decirle qué tipo de actividad es y todo eso. Te dice también un poquito cómo va a ir el sueño de esta noche. En función, te recomiendo una hora para que tú te duermas, para que el descanso sea óptimo. Incluso con las alarmas, si las has configurado para que te diga cómo vas a descansar si durmieras todo ese tiempo que tú le estás diciendo. Luego después tiene un apartado que a mí no me gusta mucho, aunque es bastante importante rellenarlo, que es una especie de diario que te dice. ¿Qué es esto del diario? Pues al final es ponerle una serie de cosas que tú has estado haciendo al cabo del día, sobre todo del día pasado, aunque lo puedes ir rellenando en el día actual y tal, conforme vaya haciendo, pues, y puedes seleccionar un montón de sucesos que puedes decir si te han pasado, si no te han pasado, cómo te has sentido, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo configurado algunos de los más normales en donde lo voy diciendo si sí o si no. Entonces, pues por ejemplo, pues me pregunta si he comido, si he cenado, si he desayunado, si he comido en un restaurante que tiene que ver con comidas copiosas, si he comido snacks por la tarde, si he consumido cafeína, proteína, si he notado que he tenido estrés, si he tenido hinchazón, si he ido al trabajo, si has ido al trabajo, cuánto tiempo has tardado en ir al trabajo. Esto obviamente es por el estrés y tal. Para los que vivan en las grandes ciudades, pues sobre todo el tener que tardar mucho en ir al trabajo, pues experimenta estrés. Incluso también si has jugado a videojuegos, si has tenido ansiedad, incluso también, pues eso, si te has sentido con energía todo el día, si has tenido fiebre, si has bebido, si has tomado multivitamínicos, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de preguntas que para mí es un poco tedioso, aunque te da una serie de pautas con respecto al día anterior y tal, para que se vayan, digamos, entre comillas, autorrellenando, que tú la tienes que confirmar, pero con esos comportamientos te indica cuáles son los más positivos y negativos que han afectado a tu rendimiento, a tu recuperación, etcétera. Un poco tedioso, ya te digo, porque a mí, para todos los que no me conozcan, pues me gusta que sea todo súper integrado y que tampoco le tengas tú que prestar mucha atención a rellenar cosas y tal. Pero bueno, yo lo primero que hago es cuando me levanto y desayuno, pues relleno lo del día anterior y allá que va, ¿vale? Y entonces ya me va calculando una serie de métricas en función de lo que he hecho en el día anterior, y muchas de ellas tienen sentido. Pues por ejemplo, si el día anterior has ido a cenar en un restaurante que normalmente te sueles hinchar, pues normalmente luego después duermes bastante mal, o si has tomado bebida alcohólica lo notas mucho, etcétera, etcétera. Y luego después te pone también un montón de métricas de cómo va la cosa, los pasos, el oxígeno en sangre, las calorías que has pesado, etcétera, etcétera, y integraciones de muchas otras más cosas. El peso lo puedes integrar con aplicaciones y tal, la eficiencia del sueño, etcétera, etcétera. Entonces al final la aplicación es bastante importante. Luego después tiene un apartado de salud, esa es la pantalla de inicio, y luego después tiene un apartado de salud que donde te da un dato de los que es, entre comillas, que dicen más diferenciales y tal, en donde te da lo que él le llama la Whoop Age, que es la edad Whoop, en donde te dice con respecto a tu edad actual
como de más mayor tu cuerpo es o menos mayor, o si se está conservando mejor en cuanto a tu edad. Entonces, pues según lo que yo tengo aquí y de lo que voy realizando, mi cuerpo se adapta, entre comillas, a lo que es mi edad. Me dice que tengo mi cuerpo tiene 46 años y yo tengo casi ya 46. En julio los cumplo, con lo cual más o menos se adecua a lo que es, ¿vale? En este apartado, pues si tuviera el taller superior, el Whoop Life, pues ahí te indicaría el tema de la presión arterial, los ECGs, el examinador cardíaco, etcétera, etcétera. Pero como yo no lo tengo, pues eso te lo muestra como que lo podrías tener, pero en mi caso pues está desactivado en ese sentido, ¿vale? A su vez, sobre todo, también es muy útil para aquellos deportistas pues que sean de mucho más nivel. Además, esto no lo he comentado al principio, pero como todos sabéis, esta pulsera se ha hecho muy famosa porque hay muchos deportistas muy consagrados que la están utilizando y que le están dando una promoción brutal a la misma, incluso queriendo sin querer. Por ejemplo, ya creo que incluso tienen participación en la misma empresa deportistas como Cristiano Ronaldo, LeBron James y tal, e incluso pues ha recibido publicidad involuntaria. Por ejemplo, en el caso, recordamos en no sé qué torneo fue de tenis, en donde el juez de silla obligó a Carlos Alcaraz y a otro tenista de los top, no me acuerdo quién era, no sé si era Sinner o quién era y tal, que la llevaban debajo de una muñequera, se percató de que la llevaban y les obligó a quitársela como si esto fuera un dispositivo de dopaje o lo que sea. Lo cierto es que se pueden obtener datos muy certeros con ella y exportables también para quien se lo quiera pasar, o si tú mismo lo quieres analizar con mucho más detalle. Se pueden exportar a un archivo CSV, un archivo abierto con Excel, y los puedes analizar en profundidad y tal, y te aportaría mucho más información y mucho más analizable, presentado de una forma distinta, para que se pudiera orientar mucho más pues esos entrenamientos o costumbres o rutinas que tú estés llevando. Entonces eso es un punto muy positivo con el de esta pulsera. Y otro de los puntos súper positivos que tiene, que no obviamente otros dispositivos de este tipo lo tienen, es la integración con la inteligencia artificial, ¿vale? Como no, la inteligencia artificial está en todos lados y esto lo tiene integrado en sí mismo. Tiene una inteligencia artificial con el motor de GPT 4.0, 4o, creo que es el que usa actualmente, y es capaz de analizar tus datos e incluso responderte a las preguntas que tú le hagas en función de los parámetros que está registrando. Entonces, obviamente, pues para quien quiere mejorar aspectos determinados, pues es muy usable. Es decir, tú le puedes dar cómo has entrenado en el gimnasio estos últimos días y tal, y con las medidas que te va haciendo, pues podría determinar si la rutina, o puede determinar si la rutina que estás realizando se adapta a tus necesidades o no, o proponerte nuevas rutinas o nuevos retos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues es un plus muy grande. Yo lo utilizo en ocasiones contadas, no siempre, porque tampoco me gusta el deporte, para los que me conocéis y tal, pero tampoco soy un súper deportista ni nada de eso. Entonces, para mí lo que es mi uso se sale un poco de lo que yo necesito de esta pulsera. Yo necesito una cosa que sea mucho más automática en ese sentido, que me lo contabilice todo con precisión, pero que tampoco tenga yo que estar aportándole constantemente y preguntándole cosas. Pero sí que es verdad que es una cosa muy útil para este tipo de circunstancias. Al final, pues si tuviera el taller superior, el de la Whoop 5.0 MG que te dan con el Whoop Life y tal, pues todos estos datos se cruzarían aún más pues con el electrocardiograma, con la presión arterial, todo lo que te da ese dispositivo extra. Y pues obviamente pues los datos que te aportaría serían mucho más superiores y más
por decirlo de alguna manera, mucho más certeros en ese sentido para darte recomendaciones y todo eso. Y como hemos dicho, pues además todos estos datos son exportables a archivo CSV, archivo PDF y tal. Y pues bueno, esa WUP 5.0 MG viene de medical grade y tal, aunque no está certificado, creo, por la FDA, o por lo menos yo cuando lo compré no. Pero sí que como te da esos datos extra, pues ellos le llaman de grado médico. Y al final, pues bueno, lo que tienes es un laboratorio un poco invisible, algo que no te molesta en el día a día, para darte todas esas métricas y poderla ajustar, pues eso, a todo lo que te guste hacer, a tus entrenamientos, a tu ritmo de vida, etcétera, etcétera. Entonces al final, pues bueno, y después de todo esto, de estos pros y contras que yo le he visto, sobre todo, ¿qué es lo que voy a hacer el año que viene, cuando se me cumple el año? Pues no lo voy a renovar, ¿vale? No lo voy a renovar porque pienso que para mi uso me gustaría un dispositivo un poco más incluso silencioso, en el sentido de que no tuviera que interactuar más con él. Ya con este se interactúa poco, pero como digo, hay que rellenar alguna serie de cosas y tal, y para mí tampoco me aporta mucho más. Yo ya sé que si como por la noche voy a dormir peor, si bebo por la noche voy a dormir peor, si me alimento mejor o si me suplemento más, pues eso me va a ayudar y todo eso. Entonces yo necesito, entre comillas, alguien que me diga que eso está mal, o que eso está, o la pulsera que me diga que eso está mal, o que eso está bien. Sin duda alguna, para el que realice mucho más deporte que yo, o le gusta mucho más analizar ese deporte que yo, pues por ejemplo, esas medidas son muy importantes y puedes traer una información mucho más certera. De hecho, bueno, pues para quien le guste YouTube y tal, yo siempre recomiendo algunos tipos de canales y todo eso. Y por ejemplo, hay un canal que me gusta bastante, está en inglés, que se llama The Quantified Scientist, ¿vale? Que es un tipo que se dedica a analizar todos los wearables de cuantificación, los Apple Watch, la WHOOP, dispositivos de Polar, Garmin, anillos de inteligentes, etcétera, etcétera, y todo eso. Y él lo compara con una referencia y tal, que me parece una banda de Polar, y todo eso, que es de las más tops que existe. Y pues te dice si el dispositivo tiene unas métricas mejores, peores, cómo te analiza este esfuerzo y todos los datos que te presenta y todo eso. Entonces es muy interesante para quien quiera conocer si esta pulsera es realmente rentable en ese sentido o no. Yo, para el precio que estoy pagando y bueno, teniendo en cuenta de que esto se va a pagar cada año, pues no creo que me merezca la pena pagar todos los años este dinero para que me diga toda esta información extra. Pero sin duda, yo, para quien le saque el partido, la recomiendo muy mucho, y hay mucha gente que incluso después de haberla dejado y pasado a estos dispositivos ha vuelto a ella, porque como es un tema de suscripción, pues bueno, pues te vuelves a suscribir, te la vuelves a enviar si no la has vendido o regalado o lo que sea. Y Santas Pascuas, porque bueno, de eso se trata el tema de la suscripción, de ofrecerte el hardware entre comillas gratis para que lo disfrutes cuando quieras. Y pues bueno, ¿a qué voy a pasar luego después? ¿Voy a volver al Apple Watch o a qué voy a volver? ¿No voy a coger nada o qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, tengo ya casi más que decidido que voy a probar un anillo inteligente de monitor de actividad.
No sé a cuál todavía, y eso yo creo que lo descubriré a lo mejor en otro podcast que haga más adelante. Pero ya tengo mi candidato que yo creo que voy a utilizar. Veremos a ver cómo se integra en mi día a día, si bueno, resulta tan cómodo como esta Whoop en ese sentido y tal, o si me molesta porque, por ejemplo, yo hago uno de los deportes que hago gimnasio, bastante gimnasio, pesas y todo eso, entonces un anillo, no sé yo qué tal va a ir. Si recordáis, yo tuve un anillo o tengo un anillo inteligente de estos de AliExpress y tal, baratillos, para probarlo un poco, y la verdad es que no estaba mal para el precio que tenía, pero tampoco lo probé mucho en mi rutina de día a día, gimnasio y todo eso, como para poderlo decir, pero casi lo tengo más que pensado, y ese anillo no será un anillo de estos que van también con suscripción. De momento no quiero más suscripciones que me aten en ese sentido y que me tengan que poder suscribirme para obtener toda la información que yo necesito. Yo quiero comprarlo, el dispositivo, y que lo pueda utilizar cuando quiera. Si quiero abandonarlo y buscarme, yo que sé, ir en paralelo con un Apple Watch o lo que sea, pues además no sería tan intrusivo en este caso como llevar una Whoop y un Apple Watch, o bueno, incluso es compatible con lo que yo he dicho, llevar un reloj analógico y este anillo inteligente y todo eso. Entonces, pues bueno, lo tengo casi decidido, con lo cual, si no quiero un anillo de estos que tengan suscripción, pues obviamente el Oura, que es sin duda, entre comillas, el anillo de referencia y tal, tanto por precio como que es un tema de suscripción, pues ese de momento ya sabéis que queda anulado de las quinielas, ¿vale? Veremos a ver cuál es el que cojo, lo tengo prácticamente decidido, pero bueno, estoy esperando alguna ofertilla de Amazon, de las que se suele dar de vez en cuando para realizar la compra, porque como ya digo, tengo un año de suscripción de esto y me quedan, pues eso, ya llevo casi los 10 meses, me quedarían 2 meses para terminar la suscripción, y me gustaría poder tener ese anillo para cuando deje de tener la suscripción, para no perder métricas ni nada de eso. Otra de las cosas malas de hacer estos cambios, claro, es que las métricas no están para nada integradas. Al final hay alguna información de este anillo que se vuelca en Apple Health. Como ya sabéis, yo soy usuario de iPhone, y se trasladan algunos datos a la aplicación de salud de Apple, pero no una gran cantidad de los mismos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pasar de uno a otro, pues ya pasas de tener una información a cómo te la presenta el otro te da unas cosas que el otro no te daba, etcétera. Entonces es un poquillo ahí, va a saltos, pero bueno, sin duda alguna yo quiero seguir probando, quiero seguir llevando mis relojes analógicos que me encantan, que os los presentaré en algún podcast, y os diré cuáles son los que estoy usando en mi pequeña colección y cuáles son mis preferidos. Y pues bueno, sobre todo, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y pues bueno, sobre todo con Jorge Gascón, que es uno de los que me ha impulsado a hacer este primer episodio, que se lo debía. No ha podido ser dentro de Manzanas Enfrentadas, pero sí dentro de este podcast, en beta permanente, episodio número 1, en beta permanente con la Whoop. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.